que se basa principalmente ya en los exámenes complementarios, métodos auxiliares, que son los métodos básicos que vamos a solicitar en ginecología. Bueno, vamos. Entonces, el primer estudio el que vamos a hablar es el de Papa Nicolau, siguiente, que ha sido descrito por Georgios Papanikolaou, médico griego que fue pionero en esto de la citología para determinar el tipo de células que se toman en un exfoliado de cervical, ¿no? Una citología cervical o citología también vaginal. Siguiente. Entonces, el Papa Nicolau o citología de cuello uterino es una prueba o examen que se hace a las mujeres cuyo fin es detectar en forma temprana alteraciones del cuello uterino, o sea, alteración de células las cuales nos van a llevar a lo que son las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, ¿no? Células alteradas que nos pueden alertar sobre un posible posterior cáncer de cuello uterino. Entonces, el Papa Nicolau nos sirve para tres cosas. Uno, justamente para detectar este tipo de células. Dos, para determinar microorganismos patógenos, ¿no? Y tres, para hacer una valoración hormonal. Siguiente. Entonces, esta prueba es un examen citológico. A ver, el anterior. Bueno, entonces, ahí estamos remarcando definición. Siguiente. Entonces, una prueba de examen citológico en el que se toman muestras de células epiteliales en la zona de transición del cuello uterino en busca de células anormales o paraneoplásicas, ¿no? Ahí está el cervix y el extendido en las plaquitas que vamos a realizar para que observe el patólogo. Siguiente. El instrumental que vamos a utilizar, ahí está, los guantes, lubricante. El lubricante generalmente no se usa, ¿no? Porque podemos contaminar. Ahí está el espéculo, el citabrush, ¿no? La espátula de aire, el portaobjetos, el fijador. Fíjense que hay dos tipos de espátula de aire, ¿no? Una con más puntita. Eso es cuando nos permite introducir una puntita hacia el endocervix para tomar las muestras. Siguiente. ¿De dónde se toma la muestra? Pues en la unión del exocervix con el exocervix, ¿no? Endocervix con exocervix. En el tercio superior de la vagina también, para esto principalmente para microorganismos, ¿no? Pero para captar células neoplásicas, sí o sí tiene que ser entre la unión del endocervix y exocervix. Siguiente. Bueno, entonces para esto tenemos que recordar cómo está constituido el exocervix con sus cuatro capas, ¿no? Ahí está, las células superficiales, intermedias, parabasales y basales. Luego de eso está esa línea rosadita abajo que es la lámina basal, ¿no? Entonces, esto tienen que tener muy en cuenta esta imagen eh, en la cual vamos a determinar cómo está constituido el exocervix, no el endocervix, ¿no? El exocervix. Muy bien, porque luego vamos a entender en otras imágenes igual esquemáticas en qué consiste cuando el patólogo nos dice un LIE de bajo grado o un LIE de alto grado. Siguiente. Muy bien, ahí está un corte sagital, fíjense el cervix con su endocervix con epitelio cilíndrico y un exocervix con un epitelio plano. Pues, la unión de los dos está el epitelio de transición, ¿no? Siguiente. En una vista frontal, ahí está, con esos circulitos que son el epitelio de transición, ¿no? Entre la unión de endocervix y exocervix, que es donde ahí se toma la muestra, es en esta zona por donde va a entrar el HPV, ¿no? El virus para producir ya posteriormente la infección de la célula. Siguiente.
Ahí está, fíjense, en una niña, generalmente este epitelio de transición se encuentra dentro del cervix, ¿no? En el endocervix, igual en las menopáusicas, ¿no? Pero cuando ya la mujer está en la etapa reproductiva, entonces este epitelio de transición se va hacia afuera, ¿no? Sale del canal endocervical. Siguiente. Entonces ahí está otra imagen esquemática de las células, la capa basal, parabasal, la intermedia y lo superficial. Y ahí abajo esa línea gruesa negra que ya es la lámina basal, ¿no? Entonces, lo que hace el Papa Nicolau es tratar de captar estas células y tratar de estas capas y tratar de encontrar células alteradas, ¿no? Siguiente. Ahí está otra imagen esquemática entre la unión del endocervix y el exocervix. Hacia la derecha tenemos el endocervix con un epitelio cilíndrico y hacia afuera el exocervix con sus cuatro capas, ¿no? Y su epitelio plano. Siguiente. Bueno, entonces ahí está cómo vamos a tomar la muestra con la espátula, ¿no? De aire. Fíjense, introducimos en el canal cervical, vamos a dar una vuelta de 360 grados y posteriormente vamos a hacer un extendido uniforme en una sola pasada en la lámina, en la placa, ¿no? En el portaobjetos, ¿no? En una sola dirección, no es raspando, sino ahí colocando eh, como un frotis en un solo sentido. Y tiene que ser en una mitad, ¿no? Una mitad superior o una mitad inferior, porque en la otra mitad vamos a colocar la muestra con el citobruch. Siguiente. Ahí está, con el cepillito, con el citobruch. Igual damos una vuelta de 360 grados, pero introduciendo en el canal cervical, ¿no? Y para hacer el extendido en la otra mitad del portaobjetos. Siguiente. Ahí está el extendido, cómo se realiza. En esta imagen están dividiendo en un 50% la placa del portaobjetos, ¿no? Fíjense, pero mejor es cuando se coloca en sentido horizontal, ¿no? Una mitad superior y una mitad inferior para hacer la de endocervix y exocervix. Siguen. Muy bien, entonces aquí está lo que les decía, la imagen, esta imagen, para entender un poquito cuando el patólogo nos informa que se trata de un NIC1, NIC2 o NIC3. Recordemos que el NIC1 corresponde a un LIE de bajo grado y el NIC2 y el NIC3 corresponden a un LIE de alto grado. Entonces, fíjense, yendo de izquierda a derecha, esas son normalmente así las células tienen que ser con un núcleo muy pequeño, ¿no? Con un citoplasma mucho más amplio. Esas son unas células normales, ¿no? Pero fíjense que cada que en la primera imagen hacia de la izquierda a la derecha, donde dice NIC1, entonces ya está afectando esas células negritas bien pintadas, está afectando ya la capa profunda, ¿no? Entonces está ocupando ya la capa basal y la parabasal, estas células alteradas. Entonces ahí estaríamos hablando de un NIC1. ¿No? Luego, yendo hacia la derecha, fíjese que estas células alteradas se dirigen hacia la superficie, ¿no? Y ya estamos hablando de la basal, parabasal y la mitad de la intermedia, podríamos decir, donde ya estamos hablando. Luego tenemos un NIC3 donde ya está todas las células, las capas del exocervix afectadas, ¿no? Y fíjense, más, yéndose más a la derecha, que ya pasa estas células malas, alteradas, la lámina basal. Entonces, ahí estamos hablando de un CEA-2 y cuando ya pasa mucho más abajo, un CEA invasor, ¿no? Eso ya es un cáncer invasor. Perdón, ya no veo ahora sí veo. Muy bien, siguiente.
Siguiente, José. Bueno, entonces ahí está la clasificación, ¿no? Que antes se manejaba entre los años 49 y 69, se manejaba la anterior, se manejaba lo que eran las displasias, ¿no? La displasia leve, moderada y la displasia severa. Luego, a partir de los 70, ya viene la clasificación de Richard, en el cual se habla ya de los NIC. La anterior, por favor, ¿no? Entonces ahí está la clasificación de Richard, ¿no? Donde ya se habla de los NIC. La infección por el HPV, luego viene el NIC1, NIC2 y NIC3, ¿no? Las neoplasias intracervicales. Y luego a partir de los 90 ya se tiene la clasificación actual, ¿no? Que es el SIL o LIE de bajo grado y el SIL o LIE de alto grado, las lesiones intraepiteliales de alto grado, que corresponden a un NIC2 y NIC3. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a observar el patólogo de estas células? Va a observar la neoplasia intracervical consiste en una proliferación atípica que sustituye progresivamente todas las capas del exocervix, ¿no? Entonces, hay tres parámetros fundamentales, claves que va a determinar el patólogo. Y estos son la tipia celular, la tipia arquitectural y la actividad proliferativa, ¿no? Entonces, en la tipia celular, entonces hay un pleomorfismo nuclear e hipercromasia. En la tipia arquitectural hay el signo de la pérdida de la maduración y en la actividad proliferativa va a haber una presencia de figuras mitóticas. Siguiente es, bueno, entonces si nos va a reportar que existen células alteradas, el siguiente paso que tenemos que hacer es pues, la colposcopía, ¿no? Es la visualización del cervix con microscopio, ¿no? Y esto vamos a hacer, eh, vamos a colocar ácido acético y luego la prueba de Schiller, que es con yodo, para determinar zonas alteradas. Entonces vamos a hacer una limpieza del cervix, primero con solución fisiológica, con torunditas de algodón, y posteriormente, una vez que esté limpio, le vamos a colocar el ácido acético. Siguiente. Siguiente, José. No veo la presentación. Le estoy mostrando, doctor. Le pasé a ver. Ahora sí, creo que mi señal está mal. Bueno, entonces ahí tenemos los datos, lo que va a buscar el ginecólogo ya realizando esta colposcopía biopsia, pues son los vasos sanguíneos anormales, que sean vasos gruesos, tortuosos, ¿no? Con contornos irregulares, con pérdida del epitelio superficial, aquí es lo que nosotros llamamos como imagen en mosaico, cambios del tono del color, a veces cuando hay también puntillados anormales, entonces nosotros son zonas sospechosas, pero principalmente con el ácido acético, pues el cuello, fíjense, se va a formar unas imágenes blancas, que es por precipitación de proteínas. Entonces, normalmente estas células tienen más proteínas por lo que están alteradas y son más sospechosas estos lugares de cáncer de cuello uterino, o sea, lesiones precursoras para tomar estas muestras, esta biopsia dirigida, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos la prueba de yodo,
que siempre una solo, luego del ácido acético vamos a usar ya el yodo, ¿no? Entonces con una torundita de yodo, que con una solución que tenga 2 gramos de yodo cristalino, 4 gramos de yoduro potásico en 100 ml de agua destilada. Entonces, con esta preparación vamos a pintar el cuellito, ¿no? Con una torundita. ¿Y qué va a demostrar? Va a demostrar la presencia de glucógeno. Los epitelios columnares displásicos no contienen glucógeno y por tanto no captan la tinción de yodo, ¿no? Esto es útil para definir los límites ectocervicales de una lesión antes del tratamiento, o sea, de una conización. O sea, cuando nosotros vamos a sacar un retazo del cuello, zonas alteradas, entonces nosotros, el yodo nos va a ayudar a delimitar estas zonas alteradas, ¿no? Sugestivas neoplásicas para ser biopsiadas. Siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones para la colposcopía? Lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces tenemos que tener algún grado de neoplasia, un NIC1, NIC2, NIC3, cuellos sospechosos cuando hay inflamaciones crónicas, lo que llamamos el estropio, que es como cuando nos caemos de rodillas y hay unos puntitos sangrantes, entonces igualito se ve el cervix, ¿no? Y esos son datos sugestivos. Cuando el HP, perdón, el BPH es positivo, eh, enfermedades de la vagina, de la vulva, sangrados que no se relacionan, inexplicables, por ejemplo, sangrados postcoitales, ¿no? Por cuando es friable este tejido, ¿no? Eh, como dijimos, ya cuando colocamos el ácido acético, imágenes sospechosas, cuando hay imágenes acetoblancas, también pues son indicaciones para realizar la colposcopía siguiente. Ahora sí, está tardando en aparecerme a mí. Las contraindicaciones, ¿no? Entonces no existen contraindicaciones absolutas, pero sí preferiblemente tenemos que descontinuar los anticoagulantes si es que estuviera tomando la paciente, ¿no? Porque recordemos que nosotros le vamos a verificar, le vamos a tomar una muestra del cervix y va a ser un lugar hemorrágico. Entonces, si tiene anticoagulantes, pues por este lugar va a tener una hemorragia excesiva. Inclusive a veces hasta hay que poner puntos en el cervix, ¿no? Lo cual no se nos puede complicar. Entonces, mujeres con cervicitis activa, con vaginitis o que tengan infecciones muy fuertes, tampoco vamos a realizar. Siguiente. Los riesgos y beneficios. Los riesgos, lo que hemos hablado, ¿no? Que produzca bastante hemorragia, espasmos, dolor a causa de la biopsia, posibles infecciones. Siempre hay que proteger con óvulos después de tomar esta muestra. Una irritación a causa del ácido acético o del yodo también, ¿no? Dentro de los beneficios, pues, lógicamente un potencial para el diagnóstico temprano de estas lesiones precancerosas. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el principio del ácido acético, no? El ingrediente clave para la práctica del ácido es el ácido acético al 3 al 5%. Entonces vamos a aplicar como una torundita y lo que va a producir esto es una precipitación, va a haber una coagulación transitoria de las proteínas, lo cual va a producir una imagen acetoblanca, ¿no? Entonces ese sería la principal principio del ácido acético. Siguiente. Entonces, en casos de NIC de bajo grado, el ácido acético debe penetrar hasta el tercio más profundo, ¿no? Lo que les he explicado, contrariamente a lo que piensa la gente.
Entonces, el NIC1 no es que afecta a la capa superficial, sino más bien al tercio más profundo es el que afecta, ¿no? Y donde se ubican estas células anormales con alta densidad nuclear, con una gran cantidad de proteínas. Las zonas con NIC de alto grado y cáncer invasor se tornan densamente blancas y opacas inmediatamente después de la aplicación del ácido acético debido a su mayor concentración de proteínas nucleares normales. Es decir, a mayor concentración de proteínas, más va a captar el ácido acético y más va a ser la imagen acetoblanca, por lo cual es una imagen, un lugar muy sospechoso de que presente un cáncer, lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Siguiente. El aceto blanco asociado al NIC y cáncer invasor aparece de inmediato y persiste durante más de un minuto. El efecto del ácido acético desaparece mucho más lentamente en las lesiones de NIC de alto grado y cáncer invasor preclínico en estadios iniciales que en las lesiones de bajo grado. La metaplasia madura y los cambios subclínicos debidos al HPV pueden durar entre 2 a 4 minutos en caso de lesiones de alto grado y cáncer invasor, ¿no? Entonces, a medida que están más afectadas las células, más rápido se van a pintar y además por más tiempo. Siguiente. ¿Cuál es el principio de la prueba de Schiller, ¿no? Que se aplica el yodo. Entonces, el epitelio cilíndrico no contiene glucógeno, ¿no? El epitelio escamoso metaplásico inmaduro, por lo general, no contiene glucógeno, o en ocasiones puede contener, pero en bajas concentraciones, ¿no? Así pues, el epitelio escamoso normal, que sí contiene glucógeno, se tiñe de color castaño caoba, ¿no? Se va a teñir. Entonces, el epitelio escamoso normal, ¿no? No el cilíndrico, sino el escamoso. Entonces, este se va a teñir de un color castaño, caoba, negro, tras la aplicación del Lugol, ¿no? El epitelio cilíndrico no capta el yodo, por lo tanto no se va a teñir, o sea, no va a quedar negrito, ¿no? Mientras que el epitelio cilíndrico no capta el yodo y no se tiñe, pero puede cambiar ligeramente el color debido a una capa delgada de solución de Lugol. Las zonas del epitelio escamoso, metaplásico y maduro puede no teñirse con el yodo o bien teñirse de manera parcial, lo cual nos da una imágenes sugestivas de lesiones de cáncer de cuello uterino. Siguiente. Ahí está, otra vez se ha puesto la tablita que les he explicado, ¿no? De la clasificación. Siguiente. Entonces, estos pacientes que tienen alteraciones, estos NIC de NIC 1, 2 y 3, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tiene que ver mucho la paridad de la paciente, ¿no? No es lo mismo una paciente que tiene 3 hijos o una paciente que no tiene hijos. Entonces, el útero. Entonces, le vamos a hacer, primero vamos a hacer una cauterización. Esto ya puede ser por criocauterización o electrocauterización. Es decir, podemos utilizar el frío, principalmente con óxido nitroso, en la criocauterización y a otro que es la electrocauterización, que es con ese lápiz de cirugía que se le hace la electrocoagulación. Con ese mismo vamos a realizar el quemado de estas capas del cervix, ¿no? Y también que se puede utilizar el láser. Siguiente. Entonces hemos dicho, ahí está la criocirugía, la criocauterización, que es una temperatura de menos 89 grados centígrados, imagínense. O sea, lo quema totalmente el frío. Siguiente. Ahí está, ese es el equipo, esa es la pistolita, esas son las puntas que vamos a determinando la forma del cervix, vamos a ver cuál vamos a utilizar, ¿no? Siguiente. Ahí está también lo mismo el equipo del criocauterio. Siguiente. Entonces, esta tiene una profundidad de acción de 5 milímetros, o sea, no va a ir más profundo, solamente hasta 5 milímetros. El área de cristalinización periférica radial es de 4 a 5 milímetros, no adecuado para lesiones que afecten
el endocervix, ¿no? No puede entrar el endocervix. Un ciclo o dos con duración de 5 minutos, con intervalo de 15 minutos, es como lo que se aplica. Posteriormente se va a producir una reepitelización a las 6 semanas con un exudado seroso por 3 o 4 semanas. Puede aumentar la transmisión, puede ser más transmisible para el BPH, ¿no? Y fíjense que su fracaso de tratamiento es muy bajo, entre un 5 a 10%. Entonces tiene nomás un tratamiento efectivo. Siguiente. Luego tenemos otro estudio, ¿no? Que ya pasa más adentro, ya podríamos decir, del útero, que es la biopsia de endometrio, ¿no? En la cual se necesita una cureta de Reinkeimer o la cánula de Novak. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen cómo es, y este se utiliza principalmente cuando la mujer presenta sangrados anormales, ¿no? Metrorragias postmenopáusicas, generalmente, por sospecha principalmente de presencia de pólipos, endometritis o también tuberculosis genital. Siguiente. Ahí está, esta cureta de Reinkeimer, ¿no? Fíjense que va a producir mediante esa abertura, va a raspar el endocervix y va a tomar la muestra, ¿no? Siguiente. Entonces, luego tenemos este otro estudio, que es la culdocentesis, ¿no? Entonces, fíjense, esta culdocentesis consiste en tomar una muestra del espacio de Douglas. Fíjense, ahí está la aguja, una jeringa, con una aguja Tuji, se va a tomar, vamos a introducir con esta jeringa por el espacio, por el fondo de saco posterior, por detrás del cervix. Fíjense, primeramente vamos a pinzar con una pinza Posi el labio anterior del cuello, lo vamos a levantar, vamos a dirigir hacia adelante y vamos a ingresar con esa aguja y vamos a tomar, nos centramos en este espacio y vamos a tomar muestra. Siguiente. Entonces, esta introducción con esta aguja al espacio de Douglas, pues vamos a extraer este líquido, ¿no? Normalmente no tiene que haber líquido, ¿no? Pero podemos extraer diferentes líquidos, por ejemplo, podemos un exudado, un trasudado, ¿no? Un delito purulento. También podemos extraer sangre que coagula o sangre que no coagula. Por ejemplo, cuando es sangre que no coagula, vamos a pensar directamente en un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿no? Y si hay pus, pues vamos a hacer un cultivo para ver qué microorganismo es el que se encuentra, ¿no? Siguiente. Otro estudio que tenemos la histeroscopía, ¿no? Entonces, en la histeroscopía nosotros vamos a observar directamente la cavidad endometrial para determinar alguna patología que se pueda encontrar en el canal, en la cavidad uterina, ¿no? Ese aparatito es el histeroscopio, ese se introduce por vía vaginal y mediante cámara, es una cámara en la cual directamente vamos a visualizar la cavidad endometrial, ¿no? Siguiente. Ahí está el equipo, su fuente de luz, sistema videoóptico, estereoscopio, ¿no? Y lógicamente las piezas que vamos a necesitar. Siguiente. Ahí lo mismo, el equipo siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues para realizar una histeroscopía. Generalmente, pues cuando presenta hemorragia uterina normal,
alteraciones del ciclo menstrual, esterilidad, infertilidad, sospecha de malformaciones uterinas, ¿no? Localización de cuerpos extraños. Cuando se pierde la T de cobre es muy útil realizar la histeroscopía. Cuando hay restos, ¿no? Cuando hay un diagnóstico de carcinoma de endometrio, de endocelis, para tomar la muestrita, ¿no? Siguiente. Otra vez, ahí está el equipo. Siguiente. Ahí está la técnica, cómo vamos a posicionar a la paciente con nuestra asepsia, antisepsia. Vamos a colocar un espectro, anestesia local y vamos a introducir el estetoscopio. Siguiente. ¿En qué caso vamos a hacer la histeroscopía? Pero quirúrgica, precisamente para extracciones, ¿no? Entonces, para extracción de pólipos, extracción de dispositivos intrauterinos, para hacer debridar adherencias, para extraer miomas, para hacer una resección endometrial, septoplastías y principalmente para liberar las adherencias cuando se produce el síndrome de Usher. Siguiente. Las contraindicaciones, lógicamente, cuando hay infecciones genitales, cuando hay una endometritis, mejor no realizar, podemos perforar el útero, ¿no? Tamaño superior a 12 semanas de embarazo, sangrado uterino excesivo, cáncer cervical, gestación, perforación uterina. Entonces, todas estas patologías, pues el útero está friable. Entonces, nosotros podemos lesionar más bien el útero, ¿no? Siguiente. Luego tenemos otro estudio que es la histerosalpingografía, cuya finalidad o objetivo es determinar la permeabilidad de las trompas, ¿no? Para ver si está permeable o no y puedan pasar los espermatozoides. Siguiente. Entonces es un estudio en el cual se coloca contraste dentro del útero, ¿no? Y vamos a ver con unas placas radiográficas si es o no permeable, ¿no? Esto principalmente para el diagnóstico de infertilidad, y esto cuando se producen abortos recurrentes, ¿no? Siguiente. Las contraindicaciones, lógicamente, no en embarazos, ni cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, porque vamos a expandir nomás estas infecciones, ¿no? Siguiente. Descartar embarazo e infecciones, lógicamente, para esto vamos a pedir la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, vamos a pedir cultivos en los cuales principalmente tienen que ser negativos para los dos bichos más temidos, que son la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis. Inclusive, pues tendríamos que utilizar en casos sospechosos profilaxis antibiótica, ¿no? Siguiente. La preparación de la paciente no requiere una preparación específica, ¿no? Generalmente, entonces, puede producir dolor, molestias, por lo cual vamos a recomendar analgésicos. Se realiza generalmente en el 7 a 12 días de la última menstruación y no relaciones sexuales desde el fin del sangrado hasta el examen para un mejor estudio diagnóstico, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que les decía, se van a obtener 4 placas radiográficas, ¿no? Una de cada 10 a 15 minutos vamos a tomar y vamos a ver cómo se expande el contraste. Siguiente. Ahí está, fíjense, primero se está poniendo el contraste en la cavidad uterina, ¿no? Esa es la primera placa. Siguiente. Ahí está. Útero totalmente distendido, donde vamos a evaluar los bordes, ¿no? Los bordes internos. Si altera estos bordes internos, podríamos pensar en miomas, pólipos, alguna masa ocupativa que está dentro del útero, ¿no? Pero aquí está, fíjense los bordes bien regulares del útero. Siguiente. Ahí está, fíjense, ya está pasando el contraste, ¿no?
y se está yendo hacia las trompas, ¿no? Está permeable. Siguiente. Complicaciones, entonces, principalmente sangrados, infecciones, puede haber una descarga genital profusa, ¿no? Pero no sangrados profusos. Entonces hay que vigilar el desarrollo de la paciente, ¿no? Principalmente que no tenga fiebre o leucorreas hasta 2-4 días después del procedimiento. Siguiente. Complicaciones, pues nos puede provocar un dolor cólico, reacción vasovagal, reacción local posterior a la asepsia al contraste, reacción al sistema de material de contraste, perforación del útero, lesión de embarazos en etapas tempranas, ¿no? Entonces, aquí mucho cuidado con el contraste porque hay personas alérgicas que nos pueden producir reacciones, ¿no? Siguiente. ¿Para qué vamos a usar? Para las principales patologías de útero, cuáles son con pólipos, miomas, sinequias y adenomiosis. En relación a las trompas, pues cuando hay oclusión, salpingitis, pólipos o también pensando en adherencias peritubáricas. Siguiente. Ahí está, fíjense, hay un defecto de llenado del central oval dentro del útero. Nos puede hacer pensar en miomas, por ejemplo, ¿no? Pólipos. Luego tenemos un defecto lineal corto a través del lado izquierdo inferior cerca del cuello uterino, ¿no? Entonces ahí puede ser también alguna lesión ocupativa en el útero en el cual no está permitiendo que se tome el contraste. Siguiente. Múltiples defectos de llenado de la cavidad intrauterina en pacientes con historia de dilatación y curetaje. Aquí está el síndrome de Asherman. Entonces, fíjense cómo se ve un síndrome de Asherman, con muchos lugares en los cuales no se pinta, ¿no? Con el contraste, ¿no? Y en la imagen derecha igual, fíjense, esa trompa que tiene unas pseudo obstrucciones, ¿no? Siguiente. Igual, defecto intrauterino del llenado, ¿no? No está pintando bien la cavidad uterina. Siguiente. Y ya vamos, para ir finalizando, vamos a ver lo que es la ecografía, ¿no? La ecografía tanto transabdominal y transvaginal. Entonces ahí aquí tenemos ventajas y desventajas. Dentro de primero hablemos de la ecografía transabdominal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Hay un mayor campo, ¿no? Para visualizar los órganos. La desventaja, que no es buena su definición, y además necesitamos vejiga llena, ¿no? Mientras que la transvaginal, pues es mejor su definición, pero el campo visual es mínimo, ¿no? Y tiene su mejor ventaja, podríamos decir que tiene una mayor sensibilidad al Doppler. Sus desventajas, como dijimos, menor campo visual, ¿no? Y lógicamente están más delimitados los movimientos porque produce molestias vaginales, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una ecografía ginecológica? Patologías tumorales, benignas, malignas, patologías de endometrio, miometrio, trompas, esterilidad, repulsión, también para patologías uroginecológicas y también para métodos invasivos como se puede utilizar como guía ecográfica, ¿no? Siguiente. Contraindicaciones absolutas, pues no existen, ¿no? Pero las relativas, generalmente en mujeres vírgenes, ¿no? En el cual tenemos que a veces realizar solamente la transabdominal. Y como complicación tenemos un poco el dolor. Siguiente. Ahí está, fíjense cómo está el transductor ingresando por vía vaginal y es así como se ve el útero, ¿no? En la imagen de la derecha. Hacia la derecha está el cervix y a la izquierda está el fondo uterino, ¿no? De la imagen radiográfica. Siguiente.
Entonces, fíjense esas masas ocupativas dentro del útero, ¿no? Sospechosas de miomas submucosos principalmente. Están hacia adentro, alterando el borde del endometrio. Siguiente. Ahí está una T de cobre, por ejemplo. Esta es una ecografía transabdominal. ¿Por qué? Porque se ve la vejiga, todo ese negro. Y hemos dicho que para realizar una transabdominal, la vejiga tiene que estar llena, ¿no? Entonces ahí está la imagen. Y una T bien colocada. Fíjense, entonces es otra imagen de un embarazo, ¿no? Es un saco gestacional, donde todavía no se ve el embrión, pero ahí está ya el saco gestacional. Tienen que acordarse en ecografía ginecológica, pues que todo lo negro se dice anecogénico, ¿no? Y lo blanco es hiperecogénico. Y lo gris es hipoecogénico. Siguiente. Entonces ahí vemos un quiste, ¿no? Con una imagen central anecogénica, ¿no? Negro, que es líquido, ¿no? Luego los bordes regulares, que estamos pensando en un quiste anexial. Siguiente. Fíjense, estos son ovarios que tienen múltiples quistes, ¿no? Cuando ya son más de 10, llegamos al diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. Imágenes anecogénicas. Siguiente. Múltiples. Y bueno, para finalizar, tenemos aquí los marcadores tumorales, ¿no? Aquí que van a utilizar en diferentes especialidades. Pero generalmente para mama vamos a pedir el carcinoma embrionario y el CA15.3. Esos son los dos principales que pedimos. Luego para ovario fundamental es el CA125 y el CA19.9, que es lo que pedimos, ¿no? Y lógicamente que también son útiles para cáncer de endometrio o cáncer de cuello uterino. Esos son los eh, marcadores tumorales que utilizamos en ginecología. Muy bien. Siguiente. Muy bien, chicos. Entonces, esos son los exámenes complementarios que vamos a realizar en ginecología. No sé si existe alguna pregunta, duda, acotación. Ninguna. Bueno, chicos, entonces gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas tardes. Chao, chicos.